Continuamos con el libro de Yashar, capítulo 29, también conocido como el libro de Jaser. Dice así el capítulo 29. Isaac, el hijo de Abraham, se hizo viejo y avanzado en días, y sus ojos se volvieron pesados a través de la edad. Eran tenues y no podían ver. En ese momento Isaac llamó a su hijo Saúl diciendo: Te ruego que tomes tus armas, tu ajalba y tu arco, y te levantes y salgas al campo a buscar carne de venado, y me prepares carne sazonada y me la traigas, para que pueda comerla y bendecirte antes de mi muerte, ya que ahora me he vuelto viejo y de cabeza gris. Y así lo hizo Esaú. Tomó sus armas y salió al campo a buscar carne de venado, como de costumbre, para llevarla a su padre, tal y como le había ordenado, para que pudiera bendecirlo. Rivka escuchó todas las palabras que Isaac habló a Esaú, y se apresuró y llamó a su hijo Jacob diciendo: Así habló tu padre a tu hermano Esaú, y así lo escuché. Ahora, por tanto, apresúrate y haz lo que te diré. Levántate, te ruego, y ve al rebaño y tráeme 2 hermosos cabritos de las cabras, y yo te daré la carne sazonada para tu padre, y la traerás la carne aderezada para que la coma antes de que tu hermano venga de cazar, para que tu padre te bendiga. Y Jacob se apresuró e hizo lo que su madre le había ordenado, y preparó la carne sazonada y la trajo ante su padre antes de que Esaú hubiera llegado de su cacería. Isaac le dijo a Jacob: ¿Quién eres, hijo mío? Y le respondió: Yo soy tu primogénito Esaú. Hice lo que me ordenaste. Ahora pues, levántate, te ruego, y come de mi cacería, para que tu alma me bendiga, tal como me has dicho. Y Isaac se levantó y comió y bebió, y su corazón se consoló, y bendijo a Jacob. Y Jacob se apartó de su padre tan pronto como Isaac había bendecido a Jacob, y éste se había alejado de él. He aquí que Esaú vino de su cacería desde el campo, y también preparó carne sazonada y la trajo a su padre para que la comiera y lo bendijera. Isaac dijo a Esaú: ¿Y quién fue el que tomó la carne de venado y me la trajo antes de que tú vinieras, y a quien yo bendije? Y Esaú sabía que su hermano Jacob había hecho eso, y la ira de Esaú se encendió contra su hermano Jacob, que había actuado así hacia él. Y dijo Esaú: ¿No se le llama con razón Jacob? Porque él me ha suplantado 2 veces, me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado la bendición. Y Esaú lloró mucho, y cuando Isaac oyó la voz de su hijo Esaú llorando, le dijo: ¿Qué puedo hacer, hijo mío? Tu hermano vino con situlenza y te quitó la bendición. Y Esaú odió a su hermano Jacob a causa de la bendición que su padre le había dado, y su furia se despertó enormemente contra él. Jacob tuvo mucho miedo de su hermano Esaú, y se levantó y huyó a la casa de Eber, hijo de Shem, y se ocultó ahí por causa de su hermano. Jacob tenía 73 años cuando salió de la tierra de Canaán, desde Hebrón, y Jacob se escondió en la casa de Eber 14 años a causa de su hermano Esaú, y ahí continuó aprendiendo los caminos de Yahuwah y sus mandamientos. Y cuando Esaú vio que Jacob había huido y él escapado de él, y que Jacob había obtenido astutamente la bendición, entonces Esaú se afligió sobremanera, y también se enojó con su padre y su madre. Entonces él también se levantó, tomó a su mujer y se fue de su padre y de su madre a la tierra de Seir, y habitó ahí. Y Esaú vio ahí a una mujer de entre las hijas de Het, que se llamaba Basmath, hija de Elión el Gitim.
y la tomó por mujer además de su primera mujer. Y Esaú llamó a su mujer Ada, diciendo, en aquel tiempo la bendición había pasado de él. Y Esaú habitó en la tierra de Seir 6 meses sin ver a su padre ni a su madre. Y después Esaú tomó a sus mujeres, se levantó y regresó a la tierra de Canaán, y trajo a sus 2 mujeres a la casa de su padre en Hebrón. Y las mujeres de Esaú irritaron y provocaron a Isaac y a Rivca con sus obras, porque no anduvieron en los caminos de Yahweh, sino que sirvieron a otros dioses de madera y de piedra de sus padres, como sus padres les habían enseñado, y fueron más perversas que sus padres. Y conforme a los deseos malvados de sus corazones, fueron y sacrificaron y quemaron incienso a los Balaín, y Isaac y Rivca se hastiaron de ellas. Y Rivca dijo: estoy cansada de mi vida por las hijas de Het. Y Jacob toma a una mujer de las hijas de Het como a estas que son hijas de la tierra. ¿De qué sirve la vida para mí? Y en aquellos días Adá, la mujer de Esaú, concibió y dio a luz un hijo. Y Esaú llamó el nombre del hijo que le nació Elifaz. Y Esaú tenía 75 años cuando ella lo dio a luz. Y Ismael, hijo de Abraham, murió en aquellos días, en el año 74 de la vida de Jacob, y todos los días que Ismael vivió fueron 137 años y murió. Y cuando Isaac oyó que Ismael había muerto, lloró y se lamentó muchos días por él. Y a cabo de 14 años de estar residiendo en la casa de Ber, Jacob deseó ver a su padre y a su madre, y fue al hogar de ellos en Hebrón. Y en aquellos días Esaú se había olvidado de lo que Jacob le había hecho al tomar la bendición de él. Y cuando Esaú vio a Jacob viniendo a su padre y a su madre, se acordó de lo que Jacob le había hecho, y se indignó mucho contra él, y le quiso matarle. Y Isaac, el hijo de Abraham, era viejo y avanzado en días, y Esaú dijo: ahora se acerca el tiempo de mi padre cuando debe morir, y cuando él muera, mataré a mi hermano Jacob. Y esto le fue dicho a Rivca, y ella se apresuró y envió a llamar a Jacob su hijo, y le dijo: levántate, ve y huye a Harán, donde mi hermano Labán, y quédate ahí un tiempo hasta que la ira de tu hermano se aparte de ti, y entonces volverás. Y Isaac llamó a Jacob y le dijo: no tomes a una mujer de las hijas de Canaán, porque así nos ordenó nuestro padre Abraham, conforme la palabra de Yahweh, la cual él había ordenado, diciendo: a tu descendencia daré estas tierras. Y si tus hijos guardan mi pacto que hice contigo, entonces yo también haré que tus hijos lo que he dicho, y no los abandonaré. Ahora pues, hijo mío, pon atención a mis palabras, a todo lo que yo te ordene, y evita tomar una mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Harán, a la casa de Bethuel, el padre de tu madre, y toma ahí una mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Por lo tanto, ten cuidado de no olvidar a Yahweh Elohaica, a todos los caminos de la tierra a que vas. No debes unirte a la gente de la tierra y buscar vanidad, ni abandonar a Yahweh Elohaica, porque cuando llegues a esa tierra, sirve ahí a Yahweh, y no te desvías a la derecha ni a la izquierda del camino que yo te ordene y que aprendiste, y que el Shaddai te conceda favor a los ojos de la gente de la tierra, para que ahí tomes a una mujer según tu elección, una que sea buena y recta en los caminos de Yahweh, y que Elohim te dé a ti y a tu descendencia la bendición de tu padre Abraham, te haga fructificar y multiplicar, y te conviertas en la multitud de gentes
en la tierra donde vas. Y quiera Elohim hacer que regreses a esta tierra, la tierra de la morada de tu padre, con hijos y con grandes riquezas, con gozo y con placer. Isaac terminó de darle mandamientos a Jacob y de bendecirlo, y le dio muchos regalos junto con plata y oro, y lo envió lejos. Y Jacob escuchó a su padre y a su madre, los besó y se levantó y fue a Padán Aram. Y Jacob tenía 76 años cuando salió de la tierra de Canaán, desde Beersheba. Cuando Jacob se fue a Harán, Esaú llamó a su hijo Elifaz y secretamente le habló diciendo: ahora apresúrate, toma tu espada en tu mano y persigue a Jacob y pasa delante de él en el camino y acéchalo y mátalo con tu espada en una de las montañas y toma todo lo que le pertenece y vuelve. Y Elifaz, hijo de Esaú, era un hombre activo y experto con el arco, como su padre le había enseñado, y era un cazador notable en el campo y un hombre valiente. Y Elifaz hizo como su padre le había ordenado. Elifaz tenía entonces 13 años y se levantó y fue y se llevó consigo a 10 de los hermanos de su madre y persiguió a Jacob y vigiló de cerca a Jacob y lo acechó en el límite de la tierra de Canaán frente a la ciudad de Shechem. Y Jacob vio a Elifaz y sus hombres persiguiéndolo. Entonces se detuvo en el lugar que iba para saber de qué se trataba, porque no sabía nada. Y Elifaz desenvainó su espada y avanzó, y sus hombres hacían Jacob. Y Jacob les dijo: ¿qué tengo que ver con vosotros, que habéis venido hasta aquí? ¿Y qué significa esto, que me perseguís con vuestras espadas? Entonces Elifaz se acercó a Jacob y le respondió y le dijo: así me ordenó mi padre, ahora por tanto no me desviaré de las órdenes que él me dio. Entonces cuando Jacob vio que Esaú había instruido a Elifaz para emplear las fuerzas, Jacob se acercó y le suplicó a Elifaz y a sus hombres diciéndole: he aquí todo lo que tengo y que me dieron mis padres, tomadlo y apartaos de mí y no me matéis, y esto se les contará como justicia. Y Yahua hizo que Jacob hallara favor a los ojos de Elifaz, hijo de Esaú, y de sus hombres, y oyeron la voz de Jacob y no lo mataron. Y Elifaz y sus hombres tomaron todas las pertenencias de Jacob, junto con la plata y el oro que había traído con él desde Beersheba, y lo dejaron sin nada. Y Elifaz y sus hombres se apartaron de él y se volvieron a Esaú, a Beersheba, y ellos contaron todo lo que había ocurrido con Jacob, y le dieron todo lo que había tomado de Jacob. Y se indignó Esaú con su hijo Elifaz y con los hombres que estaban con él, porque no habían dado muerte a Jacob. Y ellos respondieron y dijeron a Esaú: ¿por qué Jacob nos suplicó en este asunto que no lo matáramos? Nuestra compasión se conmovió con él, y tomamos todo lo que le pertenecía y lo trajimos a ti. Esaú tomó toda la plata y todo el oro que Elifaz había tomado de Jacob y los guardó en su casa. En ese tiempo, cuando Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y le había ordenado diciendo: no tomarás una mujer entre las hijas de Canaán, y que las hijas de Canaán eran malas a la vista de Isaac y Rivka, entonces fue a la casa de Ishmael su tío, y además de sus otras mujeres, tomó por mujer a Mahlat, hija de Ishmael, hermana de Nebaiot. Bueno, ese es el fin del capítulo 29. Shalom.